De acuerdo, lo voy a dibujar aquí y luego vamos resolviendo poco a poco con los pasos que hemos visto en clase. Entonces el circuito que tenemos para dibujar es el que está proyectado. Voy a hacer aquí para que luego podáis ver los pasos de reducción que voy haciendo. Vale. Tenemos que la V total del circuito nos lo da el PDF de aquí, que está proyectado. Serían 10 voltios. De acuerdo. Y luego tenemos la resistencia 1, que es esta, y la resistencia 2, que es esta de aquí. Que pone que son 5 ohmios y 15 ohmios. Vale. Recordamos que el paso de inicio, el paso 0, el inicio, como llamamos en clase, consiste en hacer una tabla en la que aparezca la tensión, la resistencia y la intensidad. ¿Vale? Pues voy a ir haciendo esa tabla. En este caso, no sé cuánto voy a tener. Se va a tapar un poco. Bueno. Ahí. La tensión es un dato, pues entonces apunto que tengo la tensión total como dato. ¿Qué significa eso? Que voy a tener que calcular la resistencia total y la intensidad total. A mí no tengo espacio para poner resultados que luego voy a ir calculando en la tabla. Si tú tienes hueco, sería buena opción que lo vayas poniendo en la tabla, ¿vale? Para coger la costumbre. Yo por espacio no lo voy a hacer. Pero bueno, seguimos. Otro dato que tengo en el circuito, si sigo, es resistencia 1. Pues como es un dato lo pongo de negro, como hemos visto en clase, ¿de acuerdo? Y otro dato que tengo en el circuito es la resistencia 2. Me he equivocado, sí. Me he equivocado en el dibujo, perdón. Esto es un circuito en serie. He dibujado un circuito en serie. El circuito es en paralelo, así que esto he dibujado el ejercicio número 1. Pero eso ya lo hicimos ayer. Así que voy a dibujarlo bien. Y sería hacerlo así. Ahí. ¿Vale? Esto no cambia nada, porque seguimos teniendo dos resistencias y seguimos teniendo como dato la tensión total. Resistencia 1 sigue siendo de 5 ohmios y la resistencia 2 sigue siendo de 15 ohmios. Vale. Ahora aquí completo y lo que tengo que calcular es la V1, la V2, la I1 y la I2. ¿Vale? Repito, en azul está lo que debo calcular y en negro lo que tengo como dato. ¿De acuerdo? Una vez tengo esto, lo que voy a hacer es el circuito este, cómo se quedaría en su simplificación de resolución. ¿Qué quiero decir? Esto es un circuito en paralelo, esto es un esquema de dos resistencias en paralelo, R1 y R2. Lo que voy a buscar es la resistencia total. ¿Cómo la busco en un circuito en paralelo? Pues primero dibujo el circuito, ¿vale? Que de aquí voy a pasar a que tengo este tipo de circuito. Realmente aquí hay una resistencia total que es equivalente a estas dos que están en paralelo. Ahora veremos cómo se calcula. ¿Vale? Pero antes de pasar al cálculo de la resistencia total, que es el paso número 1, voy a hacer aquí, luego, repito, luego, calcular la resistencia total o equivalente. Voy a indicar en este circuito estas magnitudes que tengo que calcular. ¿Las resistencias las tengo indicadas? Sí, genial. ¿La tensión total la tengo indicada? Sí, genial.
Recordad que hemos visto en clase que la tensión la vamos a indicar con una flecha de este tipo. ¿Vale? Tensión total. Aquí voy a indicar la tensión 1 y aquí voy a indicar la tensión 2. Esto sería tensión total también. ¿De acuerdo? La intensidad que sale de la pila, por así decirlo, es la intensidad total. Entonces, la intensidad total que viene por aquí también va a estar aquí. Esta es la misma. También podríamos llamarla intensidad 1, 2. ¿Vale? Porque es exactamente lo mismo. La que entra en la resistencia 1 es la I1 y la que entra en la resistencia 2 es la I2. ¿Vale? Luego para la fórmula veremos qué sale de aquí, qué fórmula sale de aquí. Hola Manel, ¿cómo estás? ¿Vale? Estamos repasando el paralelo, como estás viendo aquí. Así que si tienes que decir alguna cosa edificante, eres bienvenido, tío. Bueno, he hecho, repaso, la tabla inicial, el circuito, los circuitos que tengo que dibujar, y he indicado la tensión y la intensidad en cada circuito que tengo que calcular. Cuando tengo indicado en los circuitos todos los datos que tengo en la tabla, perdón, entonces paso al cálculo de la resistencia total, paso al paso número 1. ¿De acuerdo? ¿Cómo se calcula la resistencia total en un circuito paralelo? A ver, Manuel, ¿qué me dices? Un poco, todo un poco de todo. Vale, espérate. A ver si quito esto de aquí. ¿Qué pasa? Esto fuera. No sé si es tu conexión o la mía, ¿vale? Ahora en OBS me va yendo un poquito mejor. Me vas diciendo, ¿vale? Aún no he resuelto lo del retraso ni lo de la latencia, así que debería ir más o menos como ayer. Me vas diciendo, ¿vale, Manel? Gracias. Pero bueno, seguimos. ¿Cómo calculamos la resistencia total? Es una suma de resistencias, pero recordamos que en paralelo la suma se va a hacer en fracciones, ¿vale? Entonces tengo que 1 partido la resistencia total va a ser igual a 1 partido la resistencia 1 más 1 partido la resistencia 2. ¿Vale? Por el mal tiempo, sí. Eso a mí me suele pasar y además como tengo un router de... no, prefiero no decirlo. Pues... pasas qué cosa. Pero bueno, si se ve mal, luego al final se sube bien. No pasa nada. Seguimos. Tenemos aquí esto de aquí. Lo vamos a pasar a números. 1 partido R1, 5. Más 1 partido R2, 15. ¿Vale? Si yo sigo por aquí, hago el MCM de 5 y de 15, que es 15. Este lo voy a dejar igual y aquí son 3. ¿Vale? 3 más 1, 4 partido 15. Ahora esto recordamos que esto de aquí es esto de aquí. Y yo lo que quiero calcular realmente es RT, no 1 partido RT. Pues ya que haces directo me hago lo de clase de hoy. Genial. Esto es más sencillo que la clase, ¿vale, Manel? Ya a partir de mañana, si mañana hay directo, lo tengo programado, pero me tienen que confirmar si lo voy a poder hacer o no, ¿vale? Si mañana puedo hacer directo, va a ser mixto. Y voy a ir de sencillo, como hemos visto en clase, a ir complicándolo, ¿vale? Entonces, los pasos son más o menos lo mismo, pero hay más pasos en resistencia total, hay una tabla más grande y hay más circuitos. Entonces, si en algún momento en tus apuntes te lías, yo termino esto para que quede explicado y me vas preguntando, ¿vale? Venga, crack, suerte.
Entonces, para despejar esto, lo que voy a hacer, como hemos explicado en clase, se le da la vuelta. 15 partido 4. Y tengo que la resistencia total es... Recordad que en mi examen sí podéis utilizar calculadora. Así que 15 partido 4 es 3,75 ohmios. ¿Vale? Y esto lo voy a poner ahí. Muy bien, pues tenemos la resistencia total. Voy a marcar con un punto rojo, ¿vale? Las cosas que voy teniendo. Tengo esta, tengo esta, tengo esta y tengo esta. Muy bien. Voy al paso 2. Si no recuerdo cuál era el paso 2, miro la tabla. ¿Qué tengo que hacer ahora? ¿Qué columna tiene dos magnitudes calculadas ya? Esta, si veo, solamente tengo la R2, no puedo utilizarla. Esta, si veo, solamente tengo la R1 calculada, no puedo hacer nada con ella. Pero en esta, si veo, tengo dos magnitudes calculadas. La total de la tensión y la total de la resistencia. Por lo tanto, hay una ley que me relaciona estas tres y que teniendo dos de ellas puedo calcular la que me falta. ¿Vale? Ahora sí que pongo el título del paso 2, que es calcular la magnitud total. ¿Vale? ¿Qué magnitud total? La que me falta, que curiosamente es la única columna con la que puedo trabajar. ¿Vale? ¿Cuál puedo tener? La I total. Chuletilla, el triangulito de la ley de Ohm. ¿Vale? V siempre arriba y R. ¿Cómo calculo la I? Tapo la I. ¿Qué operación matemática me dice que tengo la V arriba y la R abajo? Una fracción, una división. Pues V total entre R total. ¿V total cuánto es? 10. ¿R total cuánto da? 3,75. Pues 10 entre 3,75 queda 2,6. Da periodo, pero solamente voy a coger un decimal, ¿vale? Amperios. Vale, pues ya tenemos la intensidad total calculada. Ya tenemos 3 de aquí. Me faltan esta parte de aquí. Ahora veremos cómo va. También, Manel, si ves que te aburres, puedes intentar hacer a ver si te da igual que a mí, ¿vale? Porque soy humano, me puedo equivocar o puedo fingir una equivocación para ver cuánto atento estás. Pero bueno, dicho esto, vamos a pasar al paso número 3. Lo voy a hacer aquí para que se vea mejor la relación con el circuito, ¿vale? Y el paso 3, recordad que era sacar las fórmulas. Las fórmulas que vamos a obtener luego para resolver las 4 magnitudes que me quedan por calcular. ¿Vale? Bien, si yo voy a este circuito y si tengo en cuenta las dos reglas que hemos dicho, si tienes dudas de mates, dímelas también, ¿eh? Aunque creo que me dijiste que lo entendías bien, así que genial. Pero si no, podemos hacer algo aquí también. No me digas el ejercicio que tienes que hacer para no hacértelo yo, pero dime algo parecido. O yo te busco algo parecido y lo hacemos. ¿Vale? Después de terminar esto. Fórmulas para resolver el circuito en paralelo. Muy bien. Siempre hay dos reglas. Primero, me fijo en la intensidad del circuito. Está aquí. Vale, este es el circuito paralelo. Me voy a fijar en la intensidad. ¿Vale? ¿Cómo es la intensidad? Intensidad total se divide por aquí arriba con la intensidad 1 y por aquí abajo en la intensidad 2. ¿Ahora qué problema tengo? Pues tengo que saber qué operación matemática me dice que esto y esto me da esto. Si lo estás pensando bien, que yo creo que lo puedes estar pensando bien, eso es una suma. ¿Qué significa? Que la I total va a ser igual a la intensidad número 1 más la intensidad número 2. ¿Se entiende, no?
lo que va a ir por aquí va a ser esto más esto que se va por allí. Fácil. Si piensas en una tubería de agua que se divide, pues una cantidad de agua va por una parte de la tubería y la otra va por la otra parte. ¿De acuerdo? Tenemos la fórmula de la intensidad. Para no liarlo mucho, a pesar de que he explicado cómo se mide en el mundo real, con los elementos electrónicos y demás, por qué va a ser esta fórmula, a pesar de que lo he explicado, voy a poner lo mismo que tengo aquí con la intensidad en unidades de tensión, en magnitud de tensión, perdón. Pues tengo V total, tengo la tensión número 1, tengo la tensión número 2. Este primer igual siempre se deja, ¿vale? Pero este de aquí es la segunda regla. Primera regla, me fijo en la intensidad en el circuito. Segunda regla, lo que una magnitud se suma, en la otra magnitud se va a igualar. Y al revés, lo que en una magnitud se iguala, en la otra magnitud se va a sumar. ¿Vale? Repito, esto viene porque cuando yo mido con un voltímetro en este circuito, este punto de conexión y este punto de conexión es común para la pila, para la resistencia 1 y para la resistencia número 2. ¿Vale? Como eso a veces cuesta más de verlo y es más fácil ver que la intensidad se va sumando, pues la fórmula de la tensión es exactamente la misma, cambiando la I por la V y cambiando el más por el igual. ¿De acuerdo? Tenemos las fórmulas y lo que tenemos con las fórmulas es un regalito. Y es que yo aquí había calculado la intensidad total. Me había dado 2,6. Vale. La intensidad que va por este circuito es 2,6. Muy bien. ¿Puedo utilizar la fórmula de la intensidad para calcular algo ahora? Pues realmente me encuentro con que no, porque tengo aquí una suma. Tengo esa intensidad, sí, pero no es lo mismo que esta y no lo mismo que esta. ¿Por qué? Porque es una suma. Pero lo que sí tengo es que la tensión total que tenía desde el dato inicial es igual a la tensión que hay en esta resistencia de aquí y es igual a la tensión que hay en esta resistencia de aquí. Entonces, si V total vale 10, ¿cuánto vale V1? 10 también. ¿Y cuánto vale V2? 10 también. Entonces aquí tenemos que las dos valen 10, que todas las tensiones, perdón, valen 10 voltios. Y con eso lo que hemos ganado es que esta tensión V1 ya la conozco, esta tensión V2 ya la conozco también. ¿Ventaja que tenemos aquí? Que teniendo en una columna dos magnitudes conocidas, con la ley de Ohm, yo puedo obtener la tercera. Y teniendo en esta columna dos magnitudes conocidas, con la ley de Ohm, yo puedo obtener la tercera. Y ya estaría casi terminando el ejercicio porque estamos en el paso número 4, que es calcular el resto de cosas que nos faltan, de magnitudes que nos faltan. Muy bien, pues me voy. Voy a hacer primero la del número 1, por no empezar por el 2. Empiezo I1. Si me voy a la ley de Ohm, tengo que la intensidad, si yo la tapo, es la tensión dividido la resistencia. Aquí abajo a la derecha está la ley de Ohm, ¿vale? Pues sería la tensión número 1 dividido la resistencia número 1. Tensión número 1, ¿cuánto es? Ahí va, la tengo aquí. Es todo igual, recordad, ¿eh? En un circuito paralelo la tensión siempre es igual. Pues tengo 10. ¿Y la resistencia número 1 cuánto es? 5. 10 entre 5, 2 que amperio. Recordad poner las unidades, si no ya sabéis lo que pasa en el examen. Ya tengo calculada la intensidad número 1. Puntito. Voy a la intensidad número 2, que es la que me falta. Sería de la misma forma, tapo la intensidad, tensión arriba, resistencia abajo, es una división. Tensión 2, casualmente, como hemos dicho antes, lo mismo que lo total, 10. Resistencia número 2, ¿vale? 15. Y 10 entre 15 da 0,6, da periódico, pero solamente con un decimal, ¿de acuerdo? 0,6 amperios. Esto parece un 6, pero es un 5. ¿Vale?
Y ya habría terminado. Si tengo tiempo en el examen, yo os lo recomiendo que lo hagáis, ¿vale? Solamente falta comprobar. ¿Cómo compruebo? Pues casualmente me queda aquí una fórmula que no he utilizado. Pues la voy a probar, vamos a ver. ¿Cuánto vale y total? Me voy aquí, la tengo, sí, ¿dónde la tengo? Aquí, 2,6. Me pregunto, 2,6 es igual a, ¿cuánto vale? Y 1. Y 1 la tengo aquí, 2 más y 2, 0,6. Esto se cumple, realmente se cumple, lo tengo bien. Toda la resolución del circuito está bien, ¿cómo me aseguro? Con esta suma. ¿Vale? Pues esto sería el circuito paralelo, un repaso de lo que se da en segundo de la ESO.